Hablemos de las contracciones. Quizás hemos utilizado mucho, pero quizá no sabemos por qué el de las reducciones, o de las contracciones, perdón. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre las contracciones. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de las contracciones? Bueno, básicamente es obviamente acortar sonidos, ¿ya? Entonces, en esencia, la contracción lo que hace básicamente es juntar dos sílabas y hacerla una sola. Juntar dos palabras que puedan sonar con sonidos diferentes y hacerlo uno solo. Ese es el objetivo principal de una contracción. Por ejemplo, tenemos I, que es una sílaba, I, y am, que es otra sílaba, dos sílabas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Para juntarla, aquí obviamente tenemos que sacrificar una vocal. Y la vocal aquí, la sacrificada, es la A de am. Ok, entonces nos queda am. Porque si no, no tendría sentido. Si no eliminamos la A, no tendría sentido. Porque seguiría sonando lo mismo. I am. Ok, entonces lo que hacemos ahí es eliminar un sonido vocálico para que suene solo un sonido vocálico. En este caso, I. Y la consonante M para que sea una sola sílaba. I'm. I'm. ¿Ok? Lo mismo sucede con you. You, una sílaba, y are, dos sílabas. ¿Qué hacemos ahí? Juntamos para que sea una sola sílaba, pero tenemos que sacrificar qué letra y qué vocal. Obviamente la A. Y nos queda you, Ese sonido de esa R pasa a ser miembro de la primera sílaba. Y nos queda una sola sílaba. Your. Lo mismo con la otra. He, una vocal, is, otra, una sílaba, is otra sílaba. Entonces lo mismo aquí que sacrificamos una vocal para que sea una sola sílaba. His. Esa S de is tiene sonoridad, ¿ok? Y se mantiene cuando se contrae. He, z. Por sonoridad entendemos que vibran las cuerdas cuando producimos el sonido. Z, is, o en contracción, his. Lo mismo con she, is. She, una sílaba, is otra sílaba. Sacrificamos una vocal y nos queda she's. Entonces hasta ahí estamos viendo que el objetivo principal en este caso es juntar dos sílabas y hacerlo una sola, obviamente, y cumple el objetivo principal de la contracción, que es acortar los sonidos. ¿Ok? Vamos ahora a ver ejemplos. Si tengo, por ejemplo, you, en la forma negativa lo que vamos a hacer en este caso sería, por ejemplo, contraer el are y el not. Lo mismo, tenemos are y not, dos sílabas. Lo que haríamos aquí entonces es contraer, pero para eso necesitamos ¿qué? Juntarlas y sacrificar una sílaba. ¿Qué es una vocal? ¿Qué vocal sacrificamos aquí? Pues aquí sacrificamos la vocal de not. ¿Ok? Por eso es que ponemos la contracción en medio de la N y de la T. Muchas de las veces nos confundimos y ponemos antes de la N o al final de la T el apóstrofe. Entonces, para que no te equivoques aquí, lo que tienes que hacer es saber que si pongo you, dejamos sin contracción. Are, dejamos ahí. Y el not le contraemos. Al eliminar la O de not, y esa ya no es una sílaba, porque están solo dos consonantes. Entonces pasa a ser parte de la primera sílaba, que es are. Entonces nos queda aren't. Entonces la clave para que entiendas la esencia de una sílaba es una vocal. No puede existir una sílaba sin una vocal. Como eliminamos not, entonces pasa a ser automáticamente parte de la primera sílaba, que es are, aren't. Ok, entonces, ¿por qué eliminamos y por qué ponemos el apóstrofo en medio de la N y de la T? Porque obviamente eso indica que ahí se suprimió o se eliminó la vocal. Entonces, para que sepas siempre por qué o en dónde debes poner el apóstrofo, es en medio de la N y de la T, no al final o antes de la N. ¿Okay? Eso básicamente tienes. Y así podemos hacer con todas las contracciones. He is not, hacemos lo mismo, eliminamos la O de la N de not y nos queda he isn't, she isn't, they aren't. ¿Ya? Hasta ahí estamos completamente claros de estos pequeños cambios fonéticos
en la cuestión de las contracciones, tanto con el verbo to be y el pronombre, y también con los negativos, ¿no? El not más el verbo to be. Muy bien, vamos ahora a ver una parte de también contracción con negativo en el caso de do más not. Bueno, aquí pasa algo, y lo primero que vamos a hacer es analizar su pronunciación individual. Do y not, que obviamente en contracción suena diferente. Don't. Bueno, ¿por qué cambia eso? Si tengo yo al principio individualmente tengo do, tenemos un sonido de una U larga, do. Si contraemos con not, ¿qué es lo que pasa? Cambiamos el sonido de esa U larga a un sonido de una O larga, que es O. En vez de do, decimos don't. ¿Ya? Esos cambios fonéticos de las vocales, al contraerse, se dan de esta manera, ¿no? Do a O, don't. ¿Ok? Lo mismo pasa con doesn't más not. Si analizamos la pronunciación, does, ok, partamos desde do primero. Do tiene un sonido de una U larga. Do. Muy bien. Ahora, al agregarle es, porque es producto de la conjugación en la tercera persona, ¿ok? Al agregarle la e más la s, lo que pasa es que ahí esa o de do cambia de sonido, de un sonido u que tiene largo a un sonido corto, que es a, es símbolo de la v de cabeza. A. ¿Por qué? Porque hay una regla en la sílaba cerrada que me dice que cuando una sílaba termina en un sonido consonántico, que eso es lo que pasa al agregarle el es en do para formar das, automáticamente la u, el sonido de la o pasa de sonido largo u a sonido corto a. Pasamos de do a das. ¿Ya? Entonces hacemos la contracción de la misma manera. Does más not, doesn't. Eliminamos la o en not y nos queda doesn't.